Hoy hemos oído hablar, decía, de centros de educación de adultos, del Inserso, de universidades para mayores, del aula mentor, etcétera, etcétera. Pero como dicen en mi tierra, ¿qué hay de lo mío? ¿O qué hay de lo nuestro, José Luis? Porque lo nuestro son las universidades populares, ¿no? Por desgracia, las universidades populares, aunque cuentan ya con una tradición de más de 120 años, son una auténtica desconocida. En nuestro mundo académico han quedado relegadas prácticamente a algunas asignaturas que se imparten en magisterio, en pedagogía, sobre todo en historia de la educación, sin caer en la cuenta de que el proyecto Universidad Popular es un proyecto totalmente vigente, cuyos datos, pues en fin, nos pueden hacer ver qué tipo de magnitud tiene este proyecto hoy día. En España cuentan con más de 2,5 millones de alumnos. Cuentan, ahora que hemos estado hablando de yacimientos de empleo y demás, cuentan con más de 3.500 monitores. Y suman un total de más de 350 universidades populares distribuidas por todo el territorio nacional, ¿no? Aquí en Canarias actualmente hay unas 24 o 25 universidades populares, si no me equivoco, y las perspectivas de expansión son bastante buenas, ¿no? No hay nada mejor para conocer el presente de una institución que abordar o hacer un breve recorrido por su historia, porque si conocemos la historia de cualquier institución, podemos llegar a deducir a qué se dedica hoy día y qué es lo que va a hacer en un futuro. Bueno, las universidades populares nacieron allá por el 1900, 1901, 1902, nacieron en Francia y nacieron como respuesta a lo que después los teóricos hemos llamado cuestión social, ¿no? La cultura estaba en manos de la clase culta, de la clase elevada. Las clases pobres se dedicaban solamente a trabajar, eran mano de obra barata. Esta mano de obra barata, poco a poco, fue cayendo en la cuenta de que no solamente servían para trabajar, sino que además tenían la necesidad de ser formados. Además, también reivindicaban que a través de esta formación serían cada vez más libres, serían cada vez ciudadanos más activos, serían ciudadanos que podrían aportar mucho más a la sociedad en la que vivían. Fue un erudito, Georges de Herme, en el que en 1900 comenzó a publicar un panfleto, era simplemente un panfleto de 2 o 3 páginas en Francia, en el que plasmaba todo este tipo de ideas revolucionarias, ¿no? De que los trabajadores tenían derecho a ser educados, de que a través de esta educación estos trabajadores serían cada vez más libres, irían ocupando puestos de mayor responsabilidad. Y este panfleto, que a la postre se convirtió en un periódico, en una revista, se llamó La Cooperación de las Ideas. Bueno, pues este panfleto fue ganando cada vez más adeptos y cada vez más adeptos. Él mismo lo vendía por las esquinas y cuando reunió la cantidad suficiente de dinero, pues alquiló un pequeño local en el que a duras penas entraba una tabla pequeñita, sin iluminación. Los asistentes a esta primera universidad popular tenían que llevar las sillas, las banquetas de su propia casa, y así fue como se fundó la primera universidad popular. Este erudito acercó el conocimiento que en aquellos entonces se encontraba en la universidad y en la clase más aburguesada, pues fue el que acercó el conocimiento hacia estas clases más desfavorecidas. ¿Cómo? Pues de una forma bastante sencilla y bastante pragmática. Fue rondando las distintas universidades tal y como las conocemos hoy día, en París, y pidiendo la colaboración de aquellos profesores, maestros, que estuvieran dispuestos a asistir, a dar charlas, para compartir aquel conocimiento del que disponían a la clase obrera. Poco a poco, evidentemente, estos profesores que trabajaban en las universidades fueron asistiendo a esta primera universidad popular, dando discursos, charlas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues esta idea corrió como la pólvora. En 4 meses, desde esta primera universidad popular, surgieron en toda Francia en torno a 300 y pico universidades populares, ¿no? A España tardaron en llegar unos 2 meses. Al 5.º mes de la creación de las universidades populares ya llegaron a Latinoamérica. La primera universidad popular de Latinoamérica fue la Universidad Popular de La Boca. Hoy día las universidades populares están extendidas por todo el mundo. España, Portugal, Francia, Alemania, en donde es el país en el que actualmente se encuentran más desarrolladas. Hay un total de 3.000 universidades populares y están básicamente centradas en la formación profesional. Formación profesional que en Alemania goza de mucho prestigio. Toda Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Es decir, las universidades populares están extendidas hoy día por todo el mundo. Si nos centramos en el contexto español, hay que decir que surgieron al principio 2 universidades populares, la de Oviedo y la de Valencia. La de Valencia la fundó Blasco Ibáñez, se le llamó una universidad popular blasquista, fue una universidad popular que surgió del pueblo, de la reivindicación del pueblo. El pueblo de una barriada vio la necesidad de formarse, de prepararse, de ver el acceso a la cultura como una vía de promoción social. Y por otro lado tenemos la Universidad Popular de Oviedo. La Universidad Popular de Oviedo fue creada por la propia Universidad Pública de Oviedo, a través de su vicerrectorado de extensión universitaria. Esto fue en el año 1901-1902. Es decir, que la propia universidad, como hoy aquí se ha dicho ya, la propia vicerrectora de la Universidad de La Laguna, el que celebremos este tipo de foros fuera de la universidad para romper barreras, ¿no? Pues esto ya se pensó hace más de 100 años. Cuando la propia Universidad de Oviedo, pues voy a repetir, a través de su vicerrectorado de extensión universitaria, pues quiso hacer llegar, romper las barreras que separan la universidad pública del resto de la sociedad a través de este tipo de cursos, creando una universidad popular. Tuvieron mucho auge, sobre todo en la Segunda República, se extendieron prácticamente por toda España. Las universidades populares, evidentemente, surgieron digamos, un gran declive, o prácticamente llegaron a desaparecer con la Guerra Civil y, por supuesto, desaparecieron por completo con el franquismo. Digo que desaparecieron por completo. El franquismo lo que hizo fue estas universidades populares, les cambió el nombre, fijaos qué casualidad, les llamó universidades libres, irónico, y las dedicó fundamentalmente a la alfabetización de adultos. El nivel de alfabetización en España era muy bajo y estas fueron las instituciones encargadas de alfabetizar a la población española, las universidades libres. Ya en 1976, fijaos, la fecha es muy importante, 1976, vuelve a resurgir la primera universidad popular tal como la conocemos hoy día, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, 1976. Bueno, no fue hasta el año 80, 81, sobre todo en el año 82, ¿no? Cuando, ante la carencia de instituciones de educación no formal, claro, veníamos de la dictadura, no había instituciones de educación no formal que se dedicaran efectivamente a lo que en aquellos tiempos se pretendía, en el año 81-82, que era llevar la cultura democrática a nuestros pueblos. No se trataba tanto de crear una estructura para alfabetizar, para llevar formación a los pueblos de España, sino reeducar esa cultura de 40 años de dictadura, reeducar a los ciudadanos españoles en una cultura democrática. Pues bien, las encargadas de esta misión fueron las universidades populares. Si continuamos haciendo este recorrido histórico, vemos sobre todo como a partir del año 85, 86, pero sobre todo a partir del año 90, surgen con auténtica efervescencia en España todo tipo de instituciones públicas, privadas, etcétera, etcétera, que se dedican a la educación no formal y se dedican a la educación de adultos. Por tanto, las universidades populares, que fueron pioneras, ahora
sobre todo en la década de los 90, les tocó competir, o les ha tocado competir, vuelvo a repetir, pues con todo este tipo de instituciones que en la actualidad existen, ¿no? Desde la administración local, ¿no?, con la educación de adultos, desde las administraciones autonómicas, ¿no?, con las consejerías de educación, con todo tipo de planes, por ejemplo, que hemos visto en el Aulamento, en fin, todo este tipo de nuevas instituciones. La verdad es que no le ha ido nada mal en esta competencia, digo competencia entre comillas. Vuelvo a repetir, porque cuentan con casi 3 millones de alumnos a nivel nacional, ¿no? Y evidentemente a lo largo de todo este proceso, hoy día las universidades populares han acatado, han acogido el paradigma que actualmente hay vigente en educación de adultos, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Vamos a detenernos, por tanto, en analizar qué debemos entender por aprendizaje a lo largo de toda la vida, ya que hemos hecho un barrido histórico, ¿no?, y vemos que ahora las universidades populares trabajan en esto que se llama aprendizaje a lo largo de toda la vida, pues vamos a ver qué debemos entender por aprendizaje a lo largo de toda la vida. Yo creo que el compañero que me ha precedido lo ha definido bastante bien, aunque yo le matizaría un solo aspecto. Él ha dicho, Joaquín, él ha dicho que aprendemos incluso hasta antes de nacer, y es cierto, y seguimos aprendiendo durante toda la vida, y es cierto. Pero es que también el hecho de morir supone un aprendizaje. O sea, que aprendemos desde antes de nacer hasta el mismo momento en que morimos, ¿no? Continuando con esta matización, con esta definición, cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, sí que es cierto que tenemos que hablar de otro tipo de conceptos, ¿no?, como el de proyecto o proyecto vital, ¿no? El aprendizaje a lo largo de toda la vida como paradigma educativo se fundamenta en las teorías de ciclo vital. Estas teorías nos vienen a decir, más o menos, que desde que nacemos hasta que morimos pasamos por una serie de ciclos o de etapas. Y pasamos de una etapa a otra etapa mediante, digamos, una ruptura con la etapa anterior, es decir, una etapa de conflicto, una crisis. Superada esta crisis, empezamos otra etapa, otro ciclo nuevo, ¿no? Y esto explicaría muy bien, por ejemplo, todos los tránsitos que a lo largo de nuestra vida tenemos que afrontar, ¿no? El hecho de estar trabajando y pasar a la jubilación, pues bueno, pues sería un ciclo nuevo en el que se produce una crisis, en este caso provocada por dejar el trabajo, y afrontar otra serie de variables que entran en juego en nuestra vida. Entonces, esta crisis, si se supera adecuadamente, hace que volvamos a pasar a otro nuevo ciclo vital, ¿no? Evidentemente, en todo ciclo vital hay un proyecto vital, hay un proyecto de vida. Eso es evidente. Y parte de este proyecto vital, en gran medida, viene determinado por nuestro proyecto formativo. Al igual que hay un proyecto familiar, hay un proyecto económico, también hay un proyecto formativo en este ciclo vital, ¿no? Y, evidentemente, aquí es donde entra en juego pues, todo lo que es la educación de adultos, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no?, el proyecto formativo. Aunque yo creo que las instituciones que se dedican hoy día a la educación no formal, educación de adultos, se están centrando demasiado en este proyecto formativo. Porque, como bien se ha dicho esta mañana, una de las intervinientes, es que no solamente se trata de formación, es que también nos sentimos solas. Es que también nos sentimos que en nuestra casa estorbamos. Es decir, estas crisis que dan lugar a un nuevo ciclo no se deben enfocar solamente desde un punto de vista formativo. Hay que abarcar todos los ámbitos de la persona porque la persona es una. Evidentemente, con el término de aprendizaje a lo largo de toda la vida también está muy relacionado los términos de sociedad y economía del conocimiento. Es decir, al margen de que aprendamos a lo largo de toda la vida, porque así venimos determinados genéticamente, también es una necesidad. Vivimos en una sociedad del conocimiento en la que precisamente los conocimientos que hoy adquirimos mañana pueden que hayan caducado. Es decir, el hombre ha sido capaz de generar tal capacidad de conocimiento que ni aunque una persona viviera 1 millón de años y dedicara las 24 horas del día al estudio, podría abarcar todo el conocimiento que el hombre ha sido capaz de generar. Por tanto, es una necesidad vital.
y también en una economía del conocimiento. Hoy en día la economía fundamentalmente se basa en el conocimiento. Los grandes movimientos especuladores en torno a la deuda, etcétera, etcétera, están basados en el conocimiento, básicamente. Otro término también asociado y del que hoy se ha oído hablar muchísimo, con el que yo no estoy muy de acuerdo, cuando hablamos del aprendizaje a lo largo de toda la vida, es el de envejecimiento activo. Yo prefiero llamarlo tránsito activo. Vamos a ver, envejecemos desde el mismo momento en que nacemos. Desde el mismo momento en que nacemos ya hay células en nuestro organismo que mueren y no se recuperan. Esto solo ocurría cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde el momento en que nacemos, no. Y os pongo otro ejemplo. Un niño con 6 meses, un año y medio, su capacidad cerebral, evidentemente intelectual, es muy reducida. Cuando su cerebro envejece, porque envejece, va acumulando años, es cuando llega a su plenitud. 30, 35, 40, 45. Y después vendría el descenso de la curva. Pero esto es posible porque envejece. Porque envejece, porque madura. Por tanto, envejecemos desde el mismo momento, es decir, acumulamos años, acumulamos experiencia desde el mismo momento en que nacemos. Y a mí me gusta, hablando ya del proyecto vital, me gusta hablar de tránsito activo. Transitamos a lo largo de la vida. Transitamos de un ciclo a otro mediante una crisis. En este sentido, antes de hablar de envejecimiento activo, de personas mayores activas, a mí me gustaría hablar de ciudadanía activa. Que es lo que en realidad, y a la postre, como explicaré más adelante, nos va a procurar una democracia real. Y también muy ligado al término de aprendizaje a lo largo de toda la vida está el término de sociedad del bienestar, que es otro término que a mí tampoco me acaba de encajar. Sí, yo prefiero la sociedad del buen ser, aunque todavía queda mucho para llegar a este tipo de sociedad. Pues bien, hemos visto de forma muy rápida y analizado la historia de las universidades populares, hemos visto y analizado también a qué se dedican las universidades populares, que es la educación a lo largo de toda la vida, y ahora vamos a analizar cómo las universidades populares son agentes de cambio en esa sociedad del conocimiento a la que hemos hecho mención anteriormente. Bueno, las universidades populares actúan como agentes de cambio en esta sociedad del conocimiento, en esta economía del conocimiento, cuando tienen una visión clara de la razón de ser o de las funciones a desarrollar. Esto quiere decir que las universidades populares actuarán como agentes de cambio, como promotores de ciudadanía activa, cuando tengan muy claro el objetivo que persiguen. Y el objetivo que persiguen las universidades populares es el de crear ciudadanía activa, porque hacen de la democracia un fin en sí misma. Es decir, son de las pocas o las únicas instituciones dedicadas a la educación de adultos, educación a lo largo de toda la vida, que yo conozco, que permiten la participación democrática en sus centros. Es decir, hay universidades populares muy grandes que tienen 4.000, 5.000, 6.000 alumnos y estos alumnos votan a la hora de elegir al director, a la hora de elegir al secretario, etcétera, etcétera. Es decir, hacen de la democracia un objetivo en sí misma. Las universidades populares tienen una visión también emprendedora. Ahora que se habla tanto de crear jóvenes emprendedores, ¿no? Para que sean capaces de crear empresas, etcétera, etcétera. Bueno, pues las universidades populares tienen esta visión emprendedora. Esta mañana me comentaba José Luis, ¿no?, cómo le habían llamado por teléfono y creo que ya había medio cerrado algún convenio para llevar a cabo una plataforma web para que todas las universidades populares de Canarias estén conectadas. Esto les va a permitir la creación de un canal de televisión a través de Internet, la difusión también de un periódico de las universidades populares a través de Internet, etcétera, etcétera. Es decir, tienen una visión emprendedora. Y esto a la postre va a hacer que creen ciudadanos activos.
Evidentemente, esta visión que los directivos, los líderes de las universidades populares tienen, se los hacen llegar también, evidentemente, a sus participantes, a sus alumnos. Están concienciados, tienen compromiso y se implican en el desarrollo de una cultura de excelencia. Ahora más adelante hablaré también de esto de la cultura de excelencia, porque aquí se ha hablado poco de calidad, de evaluación y de excelencia. Cuentan también, evidentemente, con la motivación, el apoyo, el reconocimiento de todos los alumnos que tienen y de todos los monitores que tienen. Es decir, las universidades populares, y su nombre hace referencia precisamente a ello, son del pueblo, son creadas por el pueblo, surgen del pueblo, surgen por la inquietud de un barrio, por la inquietud de un pueblo. Esa inquietud, ese movimiento social, que puede ser vecinal o puede ser, es el que hace que en un pueblo se cree una universidad popular. Por tanto, las universidades populares no son del ayuntamiento. Las universidades populares no son de la administración local. Las universidades populares son del barrio o son del pueblo que tuvieron la iniciativa. Por tanto, las universidades populares poseen una organización fraternal, una organización habitable, una organización que rebosa optimismo, alegría e ilusión y una organización al servicio de la sociedad. Bien. No basta solamente con ofrecer una amplia oferta formativa. Cuando hablamos de educación de adultos, cuando hablamos de tránsito activo o de envejecimiento activo, las personas no solamente buscamos actividades formativas o educativas. Además, pedimos a esa organización que nos las ofrece que sea una organización fraternal, que sea una organización habitable, que en cierta medida nos dé el apoyo que dejábamos de tener pues, cuando estábamos trabajando, que allí encontremos el grupo de amigos que hemos perdido cuando dejamos de trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, que las universidades populares o dentro de las universidades populares se crea un clima de aprendizaje adecuado o muy adecuado para la educación de adultos. Y de esta forma, las universidades populares crean ciudadanos activos. Además de ser una organización amigable, que tiene un buen clima de aprendizaje, en donde los adultos, cuando llegan las 4 de la tarde o las 5 de la tarde, están deseando ir a la universidad popular para comentar con el resto de compañeros las actividades, etcétera, etcétera, o hasta incluso cuando terminan de la actividad quedan en tomarse una cerveza, etcétera, etcétera. Además de esto, de esta organización, también poseen una oferta formativa muy atractiva. Primero, es muy flexible. Es decir, los horarios son totalmente flexibles. Muy económica, aunque cuando hablamos de una oferta formativa muy económica, caemos en el riesgo de que la población vea que las universidades populares son centros o instituciones que ofrecen cursos muy baratos. Esa no es la idea. Cuando hablamos de que la oferta formativa de las universidades populares es una oferta formativa económica, hacemos referencia a que las universidades populares, digamos, se ciñen al mínimo del presupuesto para pagar al monitor y para pagar instalaciones, luz y agua, y poco más. Y poco más. Evidentemente, la oferta formativa de las universidades populares surge de las necesidades sentidas de los participantes. No es una oferta formativa que venga ya prevista o diseñada por expertos, por técnicos, que después lleguen y la apliquen, y el que quiera apuntarse que se apunte y el que no se apunte. No. La oferta formativa de las universidades populares parte de los propios ciudadanos, que son los que dicen qué curso quieren llevar a cabo o qué intención formativa tienen. Yo conozco bastantes universidades populares, ¿no?
Y en todas ellas ocurre lo mismo. Bueno, pues es que ha llegado a la Universidad Popular un grupo de 10, 15, 20, 30 personas mayores que quieren realizar un curso sobre danza. Pues muy bien. El director se pone en contacto con la academia, busca un monitor, busca tal, la forma de pago barata, económica, es decir, es una oferta formativa adaptada a los participantes. Y, evidentemente, compartida con los participantes. Y otra ventaja también que ofrecen las universidades populares es que están preocupadas por lo local. Están convencidas, y yo también estoy convencido, que el cambio empieza por lo próximo, por lo cercano. Y cuando seamos capaces de cambiar lo próximo, lo cercano, conseguiremos cambiar el siguiente barrio o el siguiente pueblo. Pero nuestra principal preocupación es lo local. Pues bien, de esta forma, a través de la oferta formativa, las universidades populares también crean ciudadanos activos. Este es el presente, pero ¿y el futuro? Bueno, aquí, también como ha estado patente a lo largo de todo el día, pues nos toca hablar de la financiación, ¿no? Estamos en una crisis económica y la financiación es algo que preocupa, como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo del día, es algo que preocupa no solamente a las universidades populares, sino que también preocupa al resto de instituciones que se dedican a la educación de adultos, ¿no? Por suerte, la gran mayoría de universidades populares, aunque dependen de las administraciones locales lo único que hacen es cederle los espacios, que no es poco. Pero la contratación de monitores, los cursos de preparación de los monitores, etcétera, etcétera, corre a cargo de las propias universidades populares. Por tanto, en este sentido, al hablar de crisis económica, no creo que, por lo menos aquí en Canarias, se corra mucho el riesgo de que las universidades populares o su financiación estén en peligro. Cuando hablo de financiación interna y externa, hago referencia a esta financiación interna, que es el pago de cuotas por asistir a los distintos cursos, y externa porque las universidades populares, la gran mayoría de ellas, ha sabido buscar una financiación externa a lo que es la propia universidad popular, mediante, sobre todo, la firma de convenios con otro tipo de instituciones, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, hay universidades populares, por ejemplo, que ofrecen másteres, porque en su día firmaron un convenio con la universidad pública de referencia y ofrecen másteres, por ejemplo. Es decir, han sabido buscar otro tipo de financiación externa a la propia universidad popular. También para el futuro, evidentemente, la formación de los propios directivos y monitores. Alguien que posee el timón de un barco tiene que estar bien preparado, tiene que estar bien formado. Por tanto, los directores de las universidades populares, los distintos directores de las universidades populares, tienen que ser personas formadas y preparadas para ejercer el liderazgo con responsabilidad, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, pues las universidades populares no pueden perder nunca, jamás de vida, este referente, ¿no? Y quiero hacer hincapié, vuelvo a repetir, para que la subsistencia de las universidades populares sea factible, el abanico de edad se tiene que ampliar. En la actualidad, la gran mayoría de personas que acuden a las universidades populares oscila entre los 34, 35 años hasta los 80 y pico años. Hay excepciones. Yo conozco una universidad popular que tiene alumnos desde 7 años hasta 83, 84. Es decir, ejercen lo que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida con todas sus consecuencias. Es decir, alumnos con 7, 8 y 9 años. Cuando el alumno termina la educación formal, pues este alumno por las tardes acude a la Universidad Popular a recibir pues, su curso de inglés, de informática, etcétera, etcétera. Es decir, que llevan hasta la última consecuencia esto del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Evidentemente, también antes he hecho referencia a un convenio que ha firmado la ACUP. Bueno, pues hay que globalizar los convenios y llegar a acuerdos sobre todo con otras entidades, sobre todo privadas. Es decir, las universidades populares hasta ahora han firmado muchos convenios con otras entidades o administraciones, pero también de ente público. Las universidades populares hoy día
se ven abocadas o para un mejor provecho de esta sociedad de la globalización, tienen que salir fuera de lo que es el ámbito público e intentar llegar a acuerdos con entidades privadas. Por ejemplo, la Universidad Popular de Loja, que es la de Granada, tiene firmado un convenio con Caja de Granada, que es la Caja General de Ahorros de Granada, por ejemplo. Y evidentemente también, cuando hablamos del futuro de las universidades populares, pasa por una reformulación de su oferta formativa a la luz de la crisis económica y social, evidentemente. Aquí hablo de empleabilidad. Este mediodía, cuando hemos terminado de almorzar, hemos ido al hotel en un pequeño descanso, he puesto el telediario de Canarias, y el dato de hoy es que el paro ha subido en 5.000 personas. Eso supone, en este mes, 17.000 y pico personas en lo que va de año, y suma un total aquí en Canarias de 273.000 personas. Es decir, estamos hablando de más de 250.000 de personas paradas. Por tanto, las universidades populares tienen que reformular esta oferta formativa y derivarla, sobre todo, hacia la gran masa de población que actualmente se encuentra en paro, con el objetivo de ofrecer cursos que proporcionen, faciliten la empleabilidad de estas personas. Bueno, pues evidentemente para el futuro las universidades populares van a tener que desarrollar fortaleza, evidentemente, para afrontar situaciones problemáticas. Una de ellas, ya la hemos comentado, que va a ser el recorte económico. Responsabilidad, evidentemente, ejercer su trabajo con responsabilidad, sencillez, humildad, cordialidad, para que las relaciones que se establecen dentro de las universidades populares sigan siendo como hasta ahora, es decir, centros a los que da gusto asistir por el ambiente de cordialidad, de amistad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, las universidades populares se tienen que caracterizar por ser instituciones optimistas. ¿Qué necesidades podemos destacar como más acuciantes para que las universidades puedan continuar trabajando en esto que hemos dado en llamar el aprendizaje a lo largo de toda la vida? Primero, la investigación. Sobre las universidades populares hay realizadas solamente 3 investigaciones en España. Una fue en 1908, había escuchado bien, 1908, publicada por la editorial Sempere. El libro está en Internet, lo podéis consultar. Otra fue realizada en 1988. Además, fue una investigación muy valiente, porque las conclusiones a las que llegó la investigadora eran bastante comprometidas para las universidades populares en cuanto a la formación de directivos, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y una última investigación que se llevó a cabo en mi departamento, la realicé yo, fue en el 2006, 2007, sobre las universidades populares. Hace falta investigar más, hace falta conocer más en profundidad las universidades populares, detectar qué necesidades formativas tienen sus monitores, qué necesidades formativas tienen sus directivos, cómo mejorar esa oferta formativa, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, la investigación, al margen de ser una investigación sobre su propia estructura, también sobre la labor que las universidades populares llevan a cabo, es decir, investigar hasta qué punto la oferta formativa es aceptada por los usuarios, por los alumnos, qué inquietudes tienen los alumnos, cómo se puede mejorar, etcétera, etcétera. Mediante estos 2 tipos de investigaciones vamos a conseguir algo muy importante, que es el marketing. Nos guste o no nos guste, hay que venderse. Hasta ahora las universidades populares han sido bastante, desde mi punto de vista, bastante humildes. Todo el mundo conoce escuelas de adultos, las aulas para mayores de las universidades, etcétera, etcétera. Pero cuando comentas en distintos foros las universidades populares, bueno, ¿y esto qué es? Es decir, una entidad que tiene cerca de 3 millones de alumnos, que tiene cerca de 4.000 monitores, en fin, es decir, hay que investigar
sobre uno mismo y dar a conocer los resultados para que la gente nos conozca. Evidentemente, para el futuro, otra necesidad básica es la búsqueda, la ampliación evidentemente, los alumnos que podamos recibir. Hay que implicar a todo el ciclo vital. Hay universidades populares, aunque son pocas, vuelvo a repetir, que tienen alumnos desde los 7 años. Es decir, pues hay que ampliar, todas las universidades populares tienen que ampliar su oferta formativa para que tengan cabida en ella todos los alumnos, desde edades muy tempranas hasta edades muy tardías. Y todo esto, evidentemente, sin renunciar a sus principios básicos. Sus principios básicos no son ni más ni menos que la creación de ciudadanía activa a través del conocimiento, de la formación. Cuanta más formación recibe un ciudadano, cuanto más preparado está, más crítico es. Y, por tanto, es un ciudadano más activo. Sin perder de vista este objetivo, las universidades populares, evidentemente, tienen que hacer todo lo demás. Y, cómo no, la búsqueda de la excelencia, de la calidad. Y aquí hemos hablado mucho de los procesos de las distintas instituciones que llevamos a cabo la educación de adultos o que llevan a cabo la institución de adultos. Pero también hay que dar cuenta de lo que si hacemos, lo hacemos bien o lo hacemos mal. Esto es evidente. En la medida en que seamos capaces de dar cuenta de si el dinero que gastamos, el dinero que se nos da, es un dinero bien gastado, bien invertido, porque los resultados son óptimos, estaremos generando, a su vez, procesos formativos de mayor calidad. Es decir, hoy día, cualquier institución que no tenga el marchamo, la etiqueta de excelente, o de que el producto que ofrece es de calidad, está abocada a la desaparición. Bueno, ya para terminar, sí que me gustaría plantear esta pregunta: ¿qué hace diferentes en la actualidad a las universidades populares del resto de instituciones que se dedican al aprendizaje a lo largo de toda la vida? Soy consciente de que la gran mayoría de ponentes en este sentido ha sido bastante correcto, ¿no? Bueno, yo quisiera responder a esta pregunta, ¿no? Para eso he traído, como una especie de metáfora, ¿no? Una especie de chiste, que después matizaré para que nadie me malinterprete. Y de esta forma tratar de responder a esta pregunta para decir qué es lo que tienen de especial las universidades populares que el resto de instituciones no tienen. Bueno, os leo. En 2004 se celebró una carrera de remo entre empleados de una empresa japonesa y de otra española. Se dio la salida y los japoneses empezaron a destacar desde el primer momento, llegando a la meta con 1 hora de ventaja sobre el equipo español. La dirección de la empresa española analizó las causas de tan amarga derrota y advirtió que el equipo japonés estaba compuesto por 10 remeros y un jefe de equipo, mientras que la tripulación española la componían 10 jefes de equipo y un remero, por lo que se decidió adoptar las medidas adecuadas. En 2005, la tripulación japonesa llegó 2 horas y media antes que la española. La dirección se volvió a reunir y, tras un sonoro rapapolvo a la gerencia, concluyeron que los japoneses habían repetido estrategia, 10 remeros y un jefe de equipo, mientras que la innovadora tripulación española, remozada tras las eficaces medidas tomadas el año anterior, estaba compuesta por un jefe de equipo, 2 asesores a gerencia, 7 jefes de sección y un remero. La conclusión de la dirección fue unánime: el remero es un incompetente. En 2006, tras encargar una innovadora trainera al Departamento de Nuevas Tecnologías, la ventaja de los japoneses fue de 4 horas. El equipo directivo reunido para analizar las causas del nuevo desastre comprobó que el equipo nipón había optado por la ya tradicional formación: un jefe de equipo y 10 remeros, mientras que el español, tras una auditoría externa y el asesoramiento especial del Departamento de Organización, optó por una formación mucho más vanguardista: un jefe de equipo, 3 jefes de sección con plus de productividad, 2 auditores de Arthur Andersen
y 4 vigilantes jurados, que no quitaban ojo al único remero de la tripulación, al que habían amonestado y castigado quitándole los pluses. Tras varias horas de reuniones, se acordó que para la regata de 2007 el remero sería un becario, o en su defecto una contrata externa, ya que a partir de la 25ª milla se había observado cierta dejadez del remero que estaba en plantilla. Bueno. Quiero matizar esto en dos sentidos. Primero, si comparamos las universidades populares con la metáfora, con lo que yo he contado aquí, podemos concluir que las universidades populares, al igual que el remero japonés, iban hacia adelante porque había 10 personas que tiraban de la barca. 10 remeros, 10 trabajadores de a pie, los que estaban implicados. Las universidades populares son universidades del pueblo. Son los ciudadanos los que están implicados en ellas. Son ellos los que marcan la oferta formativa. Son ellos los que escogen a sus propios directivos. O sea que en este sentido las universidades populares se diferencian del resto de instituciones dedicadas a la educación de adultos. Y para terminar, ya he visto que le habéis hecho muchas preguntas al compañero que ha venido del Inserso en torno a si la crisis económica va a afectar, no va a afectar, al tema de, en fin, de la oferta formativa de educación de adultos desde las distintas instituciones que la llevan a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, pues he de decir, al igual que el chiste que acabo de leer, la metáfora que acabo de leer, que no podemos esperar a que este jefe de sección, este director de gerencia, mande una auditoría para ver si al final nos llegan los fondos, no nos llegan los fondos, etcétera, etcétera. Al igual que los remeros, somos ciudadanos activos. Estamos hablando en este foro de envejecimiento activo, de personas activas. Pues vamos a ser activos. No vamos a esperar, o no tenemos por qué esperar que nos llegue la subvención de la administración local o de la administración estatal o de la administración autonómica o de la administración europea. Somos ciudadanos activos. Pues actuemos como ciudadanos activos. Nada más. Muy bien, pues un aplauso a Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio. Aparte de que puedan preguntar alguna cosa más, yo, en tu desarrollo histórico que has hecho, la duda que me asalta es que efectivamente la denominación de universidad popular, en su origen francés, ¿no?, se produce porque son los profesores universitarios, ¿no?, los que en principio, ¿no?, impartían esas clases, ¿no?, a esos grupos de trabajadores, de obreros, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí viene un poco el sentido de universidad, ¿no? ¿Esa situación ha cambiado? Es decir, ¿siguen habiendo profesores universitarios que imparten docencia, ¿no?, y sí, por tanto tiene sentido que todavía se hable de universidad popular en vez de hablar de una educación popular? Sí. Evidentemente todavía hay universidades populares con las que colaboramos. Suelo colaborar también con las universidades populares, no solamente las de Canarias, sino también la única que hay en mi ciudad, que es Granada. Y también, pues bueno, pues en Extremadura, por ejemplo, también las universidades populares, es lógico, es lo más normal que tengan firmados convenios con la Universidad de Extremadura, en cuanto a la impartición de másteres, etcétera, etcétera. Es decir, que la colaboración es mutua. Al margen de que el término, como evidentemente tú sabes, universidad equivale a universalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de universalidad, es universalidad del conocimiento, conocimiento para todos, ¿eh? Evidentemente, el nombre evidentemente viene por ahí, porque fueron los profesores universitarios los que comenzaron a colaborar.
La traducción, por ejemplo, literal de Universidad Popular en Alemania, es decir, si traducimos literalmente el nombre de Universidad Popular escrito en alemán, lo traducimos al español, es Universidad del Pueblo, si lo traducimos literalmente. A universidades populares, por ejemplo, en Argentina, como la de la Universidad Popular de las Madres de la Plaza de Mayo, pues bueno, pues esta universidad popular ofrece carreras universitarias, porque ya ha llegado a convenios con el gobierno argentino para ofrecer carreras universitarias. Entre ellas, pues abogacía, medicina, etcétera, etcétera. Tienen su propia radio, tienen su propia televisión. En fin. Pero claro, esa universidad popular se transforma casi en una universidad tipo, ¿no? O típica, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una universidad, esa universidad argentina que ofrece formación universitaria, ¿no?, y una universidad argentina pública que ofrece medicina? Pues ¿Cuál es el matiz? ¿Cuál sería el matiz? Que no han perdido sus orígenes. Es decir, al margen de dar esa titulación oficial que les va a capacitar para desarrollar la medicina o la abogacía, tienen foros, tienen discusiones, cursos, grupos, desde artesanía pues hasta, pues no sé, encaje de bolillos, informática, inglés, es decir, se dedican precisamente a universalizar el conocimiento. Bien a nivel de titulación universitaria o bien a nivel de usuario para cualquier ciudadano que quiera entrar en ella. Y después, otra cuestión, perdón, que a lo mejor alguien quiere intervenir, por favor, levanten la mano y le doy la palabra, ¿no? El sentido original de las universidades populares tenía un sentido obrerista, ¿no?, obrero, ¿no? ¿Sigue siendo ese el perfil social o de clase social que cubre las universidades populares, o digamos que las universidades populares son en la actualidad, ¿no?, mucho más interclasistas, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos de que allá por 1900 la revolución industrial estaba prácticamente actuando de una forma incipiente, ¿no? Hablamos de lucha de clases, ¿no? Los manuales de hoy día hablan de historia de la educación, hablan de lucha de clases, etcétera, etcétera. No debemos olvidar nunca que entonces había solamente dos clases, la pobre y la rica. No es hasta la llegada de la revolución industrial, años más tarde, cuando se establecen horarios de trabajo. Esto hace que las personas dispongan de mayor tiempo, puedan acudir a formarse, surge de una forma, digamos, más programada la educación de adultos, porque disponen de tiempo, disponen de vacaciones. También se estipula una edad para trabajar en la fábrica. Esto hace también que la obligatoriedad de que los niños vayan a la escuela sea un hito que se consiguió gracias a la revolución industrial, etcétera, etcétera. Pero es que hoy día, evidentemente, y esta pregunta me la han hecho mucho, y yo les digo, bueno, estamos aquí viviendo ahora tiempos turbulentos en España. España, Grecia, Portugal, bueno, toda Europa, tiempos turbulentos. Y yo suelo responder con otra pregunta. ¿Qué diferencia estos tiempos de ahora con los años 1900, cuando surgieron las universidades populares? ¿Qué reivindican las clases más desfavorecidas ahora y qué reivindicaban entonces? Lo mismo. Formación, cultura, porque a través de la formación, a través de la cultura, a través de la educación, se consiguen tener otro tipo de aspiraciones que hagan o que me hagan ver, intuir que mi estatus social va a cambiar. La respuesta es la misma, antes y ahora. Sin embargo, también es verdad que una de las críticas que se hace en este momento al tema de la formación, ¿no?, es que frente a lo que tú estás planteando de ascenso social, ¿no?, la formación en este momento no es garantía en absoluto de ascenso social, ¿no? La educación en este momento puede convertirse en un estancamiento social e incluso, ¿no?, en una pérdida de tu posición social, ¿no? Es decir, el problema está en que la crisis económica también está cuestionando, ¿no?, el famoso mito de la educación, ¿no?, como escalera de la promoción social, ¿no? Y estamos contemplando que ese mito, ¿no?, que se ha generado, pues está cuestionado, y que en muchos casos hay personas que descienden, ¿no?, que descienden desde el punto de vista laboral y profesional con una altísima formación y con un altísimo nivel de formación, ¿no? Es decir, ¿cómo contemplan ustedes esa paradoja, ¿no? Yo lo tengo muy claro, es decir, cuando hablamos desde el punto de vista educativo tenemos que distinguir entre lo formativo y lo educativo, para que todos nos hagamos una idea.
Yo puedo estar muy formado, por ejemplo, muy formado, ser un gran abogado, ser doctor en abogacía, tener un bufete maravilloso, etcétera, etcétera. Y luego ser el primero que incumple la ley. Es decir, soy una persona preparada, formada, muy bien, pero como no lo llevo a la práctica porque soy un delincuente, no estoy educado. Esa es la diferencia entre formación y educación, para que todos nos hagamos una idea. Evidentemente, en los años 90, a partir del 85 hasta el año 2000, aquí todos conocimos lo que era la papelite, ¿no? Papeles por todos los sitios, ¿no? Y certificados por todos los sitios, ¿no? Lo que sí está claro es que una persona formada va a tener muchas más oportunidades de trabajar que aquella persona que no está formada. Eso es obvio. Ahora bien, ¿qué entendemos por una persona formada, preparada? Porque aquí también ya han cambiado las tornas. ¿Es aquella que tiene muchos papeles o es aquella que tiene competencias adquiridas? Porque hoy en día las empresas ya no buscan el título, buscan a una persona competente para. De ahí que en las leyes educativas ya no se hable de objetivos a conseguir ni en primaria ni en secundaria y se haya cambiado el término a competencia. Ya no se habla de capacidades a conseguir, sino de competencia. Es decir, que una persona sea competente para. Hay muchos electricistas, por ejemplo, muchos fontaneros que aprendieron el oficio como aprendices en un taller, no tuvieron ningún tipo de título y son muy competentes para llevar a cabo su tarea, su labor. Vuelvo a repetir, la idea está no tanto en la formación, sino como en la competencia para. Evidentemente, el que está formado y es competente tiene muchas más oportunidades. Hasta el punto, bueno, yo escribí un artículo, creo que fue en 2005, de las distintas iniciativas que la Unión Europea se estaban llevando a cabo para certificar las competencias que muchas personas tienen, pero que como no han podido asistir ni a la FP de electricidad ni a la FP, sino que las aprendieron porque fueron aprendices del electricista tal, bueno, pues cursos, todo tipo de cursos, etcétera, etcétera, para que el gobierno les certificara esas competencias. Eso en España se está haciendo. Hace poco salió una convocatoria, en enero-febrero, ¿no?, para certificar las competencias. Es decir, que todas aquellas personas que han trabajado en talleres, en tal como aprendices y no tienen el título, mediante la petición al gobierno, el gobierno va, te examina y certifica que tú tienes esas competencias adquiridas. Esa es la diferencia, sería la diferencia.